¿Por qué es tan importante la educación con la inclusión? Cuando tú tienes un grupo de niños sin ninguna discapacidad, crecen como lo hemos hecho todos. Cuando tú incluyes a gente con discapacidad, la inclusión llega por sí sola. ¿Por qué llega por sí sola? Porque los niños aprenden a convivir con ellos, aprenden a pedir ayuda. Los niños aprenden a ayudarlos en su vida del día a día. Se los digo por experiencia. Yo fui maestra durante 3 años en una escuela Montessori en la que yo tenía 4 niños con discapacidad diferente. Los mismos niños de mi salón supieron cómo convivir con ellos. Sabían cuando uno tenía un ataque de nervios, sabían cómo calmarlo. Si tenían que buscar una hoja de su libro, les ayudaban. Si uno quería ir al baño y no podía ir solo, ya sabía el amigo que lo acompañaba. Esto fluía con naturalidad. No era algo que se tenía que enseñar en libros de texto. Era algo con el que crecieron, se fueron educando ellos solos. Yo no les dije cómo hacerlo. Ellos solos lo empezaron a hacer. Por eso es tan importante tener una inclusión en todas las escuelas. Cuando tú tienes niños con discapacidad en las diferentes aulas, ellos crecen con naturalidad. Los niños sin discapacidad aprenden a convivir con ellos. Les dejan de tener ese como miedo a preguntarles qué les pasó, a preguntarles si necesitan ayuda. Ya no es necesario romper esa barrera porque ellos lo ven como su día a día. A mí la gente me dejó de ver como una persona con discapacidad, la gente de mi alrededor. ¿Por qué? Porque se acostumbró a mí. Sabían que yo podía hacer las cosas y lo que yo no podía hacer, sabían que tenían que ayudarme. Yo ya no tenía que pedir ayuda porque ellos ya sabían cómo convivir conmigo. Esa es la verdadera inclusión. La inclusión real es cuando la gente sabe convivir con gente con discapacidad sin tener que pedir uno ayuda. Para poder llegar a eso, necesitamos que las aulas se abran, que las escuelas se abran a tener estos grupos. No un grupo especial con niños con discapacidad. Eso para mí, en mi humilde opinión, es excluir. Estás excluyendo un grupo de personas en un aula. Si tú los juntas al menos 3 horas al día, 4 horas de convivencia, de reír, de juego, esto fluye con naturalidad. Es muy importante que los niños crezcan con esto. Nosotros, la gente un poco de mi edad para arriba, no tiene esta educación. Y es la gente que no respeta los lugares para personas con discapacidad, es la gente que no respeta las filas para las personas con discapacidad. Un niño que creció con ellos y que sabe las dificultades que tiene, realmente van a respetar estos lugares, realmente van a respetar las líneas. Nadie se los va a tener que enseñar, no vamos a tener que luchar por ello. Ellos mismos lo van a saber. Entonces, si nosotros ayudamos a la gente con discapacidad a tener un mundo mucho más fácil, mucho más normal, todo va a fluir con naturalidad. La gente con discapacidad tiene que tener una vida normal, tiene que dejar de ser señalada, tiene que dejar de ser apuntada de alguna manera. Tenemos que ser parte de la sociedad como todos lo hemos hecho. Tengo un proyecto llamado Hablemos de Inclusión en el que les enseño el día a día de las personas con discapacidad. Ojalá se puedan unir a él para que esta inclusión sea algo real, sea una cultura en México y no tengamos que enseñarla ni forzarla como tal.